Imagina que el orden lógico de tu realidad depende de un nudo. Un nudo tan complejo que ninguna mano humana podría replicar sin cortar la fibra, y sin embargo, aparece de la nada en la crin de un animal que tiembla de pavor en la oscuridad. Huasca de Ocampo, el primer pueblo mágico de México, no es solo un punto en el mapa del estado de Hidalgo, es una anomalía geográfica donde el tiempo parece haberse espesado. Aquí, el aire tiene un peso distinto. Huele a pino húmedo, a tierra fría y a ese aroma metálico que desprende la roca basáltica cuando es golpeada por el agua de las cascadas. Para el turista promedio, este es un refugio de paz. Pero para el investigador de lo invisible, es el epicentro de un fenómeno sociológico y físico que desafía la narrativa moderna. Al descender por las calles empedradas, el sonido de los pasos se pierde en la neblina que sube de las barrancas, una bruma densa que los lugareños llaman el aliento de la tierra. No es solo vapor, es el telón de un escenario donde, según miles de testimonios, habitan los dueños del silencio. Los duendes de Huasca no son las figuras de jardín de la mitología europea, son fuerzas elementales que la psique colectiva ha personificado para dar sentido a lo que ocurre cuando las luces se apagan. En los establos de las antiguas haciendas mineras, los caballos amanecen con columpios, trenzas perfectas, compactas, casi cristalizadas por una fuerza mecánica desconocida. La ciencia busca una explicación en el viento, en el roce de las estructuras o en el comportamiento errático de los animales, pero el peso del testimonio local es una marea que no retrocede. Estamos ante una frontera donde la realidad tangible se dobla para dejar pasar lo imposible. Aquí comienza nuestro descenso hacia la raíz de una creencia que ha sobrevivido a la era de la información. La geología de Huasca es la clave técnica de este rompecabezas. Los prismas basálticos, formaciones de columnas de basalto de una geometría casi artificial, son el resultado de un enfriamiento extremadamente lento de lava hace millones de años. Desde una perspectiva técnica, estas estructuras crean un campo electromagnético particular. La alta concentración de minerales y la fricción constante del agua en la barranca de Aguacatitla generan una ionización del aire que, en medicina forense y psiquiatría ambiental, se sabe que puede inducir estados alterados de conciencia o alucinaciones auditivas. Históricamente, Huasca fue un nodo minero de plata bajo el control del conde de Regla en el siglo XVIII. Las condiciones de trabajo en los túneles eran infrahumanas, oscuridad total, privación sensorial y una exposición constante a gases pesados. Sociológicamente, el duende emerge como una proyección de la psique del minero, una entidad que personifica el peligro de la mina o la suerte del hallazgo. No es coincidencia que los avistamientos aumenten en zonas de alta actividad geológica. Sin embargo, cuando analizamos los residuos biológicos en las crines de los caballos trenzados, la ciencia forense se topa con un muro. No hay restos de saliva humana, ni rastros de herramientas. La estructura del cabello ha sido modificada por una presión uniforme que no rompe la cutícula del pelo, algo que requeriría una destreza manual microscópica o una manipulación energética que aún no podemos medir con instrumentos convencionales. Estamos analizando un fenómeno que se sitúa en la intersección de la geología magnética y la histeria colectiva, pero que deja huellas físicas que la biología no logra explicar. ¿Es el mito una invención para explicar la geología? ¿O es la geología el conductor físico que permite que lo inexplicable se manifieste en nuestra dimensión? El miedo más profundo del ser humano no es a lo que ve, sino a lo que intuye que lo observa desde el punto ciego de su visión periférica. En Huasca, la mitología de los duendes no es una distracción infantil, es una respuesta psicológica a la tragedia y a la pérdida. A lo largo de los siglos, la región ha sido testigo de desapariciones en el bosque y accidentes mineros inexplicables. El mito actúa aquí como un sistema de gestión del trauma. Si un niño se pierde en el bosque, no es el caos del azar lo que se lo llevó, sino un duende que lo ha encantado. Esta personificación permite a la comunidad interactuar con la tragedia. Si el duende se llevó algo, hay un ritual para recuperarlo. Si el duende está molesto, hay una ofrenda para calmarlo. Es una tecnología social de control sobre el entorno hostil. Al explorar el Museo de los Duendes, fundado por Cristina Cortés, observamos una colección de objetos que actúan como fetiches de esta creencia, figuras de arcilla, ofrendas de dulces y cabellos trenzados. La textura de estos relatos es táctil, se siente en el frío de las paredes de adobe y en el susurro del viento entre los oyameles. Pero hay un estrato más oscuro. En la medicina tradicional de la zona, se habla del aire o del espanto,
condiciones donde el paciente presenta síntomas psicosomáticos tras un encuentro en el monte. Aquí, el duende es una metáfora de la naturaleza misma, hermosa pero indiferente, protectora pero letal. El mito es el puente entre la vulnerabilidad humana y la inmensidad de un ecosistema que no nos necesita. La fe en estas criaturas no es ignorancia, es una forma de respeto hacia un territorio que nunca hemos terminado de conquistar. A pesar del análisis sociológico, persisten anomalías que desafían el método científico. El caso más perturbador es el de las ofrendas devueltas. Existen registros de objetos desaparecidos, relojes, herramientas de precisión, llaves, que aparecen meses después en lugares que ya habían sido inspeccionados minuciosamente, a menudo cubiertos de una pátina de humedad o polvo que sugiere que estuvieron en otro entorno. El dilema ético para el investigador es el siguiente: ¿hasta qué punto la observación altera el fenómeno? En Huasca, los avistamientos parecen retroceder ante la presencia de cámaras térmicas o equipos de grabación profesional, pero se intensifican cuando el observador se sumerge en la soledad del bosque sin tecnología. Esto sugiere una de dos posibilidades: o estamos ante un fraude colectivo altamente sofisticado que se protege de la lente, o estamos ante un fenómeno que posee una cualidad de inteligencia reactiva. Si los duendes son una manifestación de la energía del lugar, su interacción con la conciencia humana podría ser cuántica. Solo existen cuando no estamos tratando de medirlos bajo nuestras reglas. Los biólogos que han estudiado el comportamiento de los animales en las haciendas notan que, antes de que aparezcan las trenzas en las crines, los perros y caballos entran en un estado de parálisis tónica, un mecanismo de defensa ante depredadores que no están ahí. No hay huellas de pisadas, no hay firmas térmicas de intrusos. Solo el silencio absoluto y, al amanecer, la prueba física del nudo. La anomalía no está en la falta de evidencia, sino en la imposibilidad de capturar el proceso de creación de esa evidencia. Si un fenómeno deja una huella física, pero desaparece ante la observación científica, debemos dudar de nuestros instrumentos o de nuestra definición de lo que es real. Huasca de Ocampo nos obliga a enfrentarnos a la fragilidad de nuestra lógica. Hemos descendido desde la superficie turística de las leyendas hasta los estratos más profundos de la geología y la psicología humana. Lo que encontramos no es una respuesta simple, sino un espejo. Los duendes de estas tierras representan esa parte de la naturaleza que se niega a ser catalogada, medida o domada. Son la resistencia de lo místico frente al avance de un mundo hiperconectado y frío. La ciencia puede explicar la ionización del aire, la formación del basalto y los mecanismos del trauma psicológico, pero no puede deshacer el nudo en la crin de un caballo con la misma elegancia con la que fue hecho. El veredicto final no se encuentra en un laboratorio ni en un libro de historia, sino en la experiencia individual de quien camina solo por los senderos de San Miguel Regla al caer la tarde. ¿Es el duende una entidad biológica desconocida, una distorsión del espacio-tiempo en un punto magnético del planeta, o simplemente la forma en que nuestro cerebro interpreta la majestuosidad aterradora de la naturaleza? Quizás la respuesta sea irrelevante. Lo que importa es que en Huasca, el misterio sigue vivo porque la gente ha decidido que el mundo es un lugar más rico si dejamos un espacio para lo inexplicable. Al final, la neblina volverá a subir desde la barranca, ocultando los secretos que la Tierra prefiere guardar para sí misma. La luz de la razón es una antorcha potente, pero hay rincones de la existencia que solo pueden ser comprendidos cuando aprendemos a ver en la oscuridad. Encuentra más contenido, consejos prácticos y debate en mis redes sociales. Tu interacción es el motor para seguir creando.